Muy buenos días, estimados hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Magdalena. Bienvenidos a este precioso tiempo de adoración, de edificación de nuestra congregación vía Facebook Live. Y hoy día, 22 de noviembre, nos reunimos como Dios nos permite hacerlo para poder compartir juntos la palabra del Señor, para alabar a su nombre, para poder vernos, hermanos, al menos vía las redes sociales. Y le animamos, hermanos, para que usted ponga todo su corazón en este tiempo especial que Dios nos concede para alabar al Señor. Usted puede alabar al Señor Dios con las canciones que van a aparecer, y recuerde que Dios mira el corazón y Él es el que está presente en medio de nosotros. Bienvenidos. Vamos a pasar un tiempo de alabanza antes de escuchar la meditación de la palabra de Dios. Rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracia sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracia sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy.
hunde inundando mi ser. Es una calma infinita y solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio y en el fondo de mi alma de estar tan segura que nadie quitarla podrá mientras mire los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda seguir. Y haz de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre verá. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial, en sus ondas de amor celestial. Gloria al nombre del Señor, hermanos. Él es digno de suprema alabanza. Él es el Rey de reyes, el Señor de señores. Él es nuestro Salvador, quien dio a Jesucristo para morir en la cruz por nuestros pecados. Y Él se merece toda nuestra alabanza. Gracias por seguirnos aquí acompañando y en esta mañana especial quisiéramos también compartir con ustedes la palabra del Señor. Que Dios sea también tomando este tiempo del programa, del mensaje, para hablarnos a cada uno de nosotros. Estamos desarrollando la serie Viajando a través del Antiguo Testamento. Y usted que nos sigue domingo tras domingo, sabe que hay varios temas que estamos compartiendo de la palabra de Dios que son extraídos del Antiguo Testamento. Y el día de hoy nos corresponde ver el tema números, métodos y yo. Ese es el tema que el día de hoy vamos a compartir con la ayuda del Señor. Está basado en el libro de Jueces, así que yo le voy a pedir que si es tan amable, me acompañe en una palabra de oración para que el Señor sea tomando nuestro corazón, nuestra mente. Y si usted, amigo, nos acompaña por primera vez, también siéntase bienvenido. Creemos que también tiene algo Dios muy particular para usted. Vamos a orar, por favor, un instante. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana preciosa, Señor. Gracias, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Día a día tú nos cuidas, Señor Dios, nos sustentas y aun en los momentos difíciles nos das la fortaleza para seguir adelante. Gracias, Dios. Y en esta mañana, al acercarnos a tu palabra, rogamos que sea realmente tu Espíritu Santo ayudándonos a este siervo tuyo a compartir y a los que nos escuchan también a recibir el mensaje. Y oramos que seas tú permitiendo que este mensaje sea aplicado a la realidad y a la necesidad de cada uno de los que estamos reunidos aquí. Gracias, Padre. A ti sea la gloria una vez más en el nombre de Jesucristo.
Amén. Amén, hermanos. Números, métodos y yo. En una ocasión, un arquitecto necesitaba unos planos de construcción de esos impresos en grandes hojas de papel. Y el taller de imprenta cobraba $1 por cada 25 centímetros. Le parecía razonable. Él necesitaba 4 hojas, cada una de 75 centímetros de largo. Esto sería $3 por cada hoja, con un total de $12. Sin embargo, supongamos que los dueños del taller decidieran usar otra medida, una distinta a la que usaban los demás. Por ejemplo, que cada centímetro fuese medio centímetro para así ganar más dinero. Un plan muy ingenioso, ¿no es cierto? Así, en lugar de recibir $3 por hoja, recibiría $6. Pero supongamos que me toca a mí ser el cliente y tomar la decisión. Supongamos que yo respondo a los dueños del taller llevándoles mi propia regla de medir. Les digo que esa regla corresponde a un metro correcto, pero en realidad mi medida correcta mediría 200 centímetros. Mi regla estaría dividida en 4 secciones, cada una marcada 25 centímetros. Siempre que utilizáramos mi regla, solo tendría que pagar $1 por cada una de las hojas. En realidad, eso parece un tanto exagerado, algo que en la vida real sería difícil que ocurriera, pero así es como razonamos en los asuntos de la moralidad. Sí, yo comprendo que eso no es correcto para usted, pero para mí está bien. Mi regla de medir dice que yo estoy actuando bastante bien. ¿Cuál es su problema? Toda verdad se vuelve opinión personal, completamente relativa desde mi punto de vista, de mi experiencia personal, desde mi perspectiva, de mis deseos y mis necesidades, o de todo aquello que yo considero bueno para mí. Si nos detenemos a analizarlo, tenemos que admitir que no hemos progresado mucho respecto del ambiente moral encontrado en el libro de Jueces, ¿no le parece? Y más aún pensando en la coyuntura actual de la vida política de nuestra nación. Leemos en Jueces capítulo 17, versículo 6. En aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Dice el capítulo 18, versículo 1. En aquella época no había rey en Israel. Capítulo 19, versículo 1. En la época en que no había rey. Y capítulo 21, versículo 25. En aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. ¿Cómo es posible que hayan llegado a ese estado? Leemos primero lo que dice Jueces capítulo 2, versículos 6 al 9. Dice la palabra: desobediencia y derrota. Cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Timnat Heres, tierra de su heredad,
en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaas. Entonces, en el verso 10 leemos: también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Hermanos y amigos, este solo versículo debería bastar para sacudirnos y hacernos entrar en razón. Todos lo hemos oído y por alguna razón seguimos con la necesidad de oírlo otra vez. Es imposible entrar en el reino de los cielos por los méritos de nuestros padres. A pesar de la clase de hogar donde me haya criado, tengo que conocer al Señor Jesucristo y saber personalmente lo que Él ha hecho. Conocer a Dios de oídas puede ser muy bueno, pero en sí esto será incapaz de cambiarme. Tengo que conocer y saber por mí mismo. Usted tiene que conocer al Señor Jesucristo y saber por sí mismo. ¿Conoce usted? ¿Sabe usted? Como los israelitas no hacían caso a los caminos del Señor, Él permitió que fueran subyugados y oprimidos por la gente malvada que habitaba la tierra que Él se había propuesto darles. Sufrían mucho bajo cada opresión hasta que Dios levantaba a un libertador llamado juez, que los dirigía de nuevo al propósito de Dios y los ayudaba a conquistar a sus opresores. Este ciclo se repetía una y otra vez. Volverse al Señor para que les ayudara en su tiempo de dificultad, recibir la liberación milagrosa de parte de Dios, gozar un periodo de paz y obediencia y luego volver a rebelarse contra el Señor para encontrarse una vez más oprimidos. Este ciclo continuó, hermanos, durante 325 años, con 12 jueces diferentes. Otoniel, mencionado en Jueces, Ahot, Samgar, Débora y Barak, Gedeón, Abimelech, etc. Gedeón fue uno de los jueces de Israel más conocidos. Al estudiar su vida podemos aprender bastante de él y cómo Dios lo usó. Yo le voy a pedir que, si es tan amable, me acompañe en la lectura de la palabra del Señor que va a salir a continuación. Dice aquí el libro de Jueces, capítulo 7, versículos 1 al 22. Gedeón derrota a los madianitas. Jerubbaal, es decir, Gedeón, y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarot. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte de Moré. El Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Anúnciale ahora al pueblo: cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Así que se volvieron 22,000 hombres y se quedaron 10,000. Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía hay demasiada gente. Hazlos bajar al agua y allí los seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá. Pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Allí el Señor le dijo: a los que laman el agua con la lengua, como los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. 300 hombres lamieron el agua llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber.
El Señor le dijo a Gedeón: con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto que se vaya a su casa. Entonces Gedeón mandó a los demás israelitas a sus carpas, pero retuvo a los 300, los cuales se hicieron cargo de las provisiones y de las trompetas de los otros. El campamento de Madián estaba situado en el valle más abajo de Gedeón. Aquella noche, el Señor le dijo a Gedeón: levántate y baja al campamento, porque voy a entregar en tus manos a los madianitas. Si temes atacar, baja primero al campamento con tu criado Furá y escucha lo que digan. Después de eso cobrarás valor para atacar el campamento. Así que él y Furá, su criado, bajaron hasta los puestos de los centinelas en las afueras del campamento. Los madianitas, los amalecitas y todos los otros pueblos del oriente que se habían establecido en el valle eran numerosos como langostas. Sus camellos eran incontables como la arena a la orilla del mar. Gedeón llegó precisamente en el momento en que un hombre le contaba su sueño a un amigo. Tuve un sueño, decía, en el que un pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita y con tal fuerza golpeaba una carpa que ésta se volteaba y se venía abajo. Su amigo le respondió: esto no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se postró en adoración. Luego volvió al campamento de Israel y ordenó: levántense. El Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento madianita. Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 compañías y distribuyó entre todos ellos trompetas y cántaros vacíos con antorchas dentro de los cántaros. Mírenme, les dijo, sigan mi ejemplo. Cuando llegue a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que me vean hacer. Cuando yo y todos los que están conmigo toquemos nuestras trompetas, ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento y digan: por el Señor y por Gedeón. Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia, cuando estaba por comenzar el relevo de medianoche. Tocaron las trompetas y estrellaron contra el suelo los cántaros que llevaban en sus manos. Las 3 compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. Tomaron las antorchas en la mano izquierda y, sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron: desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón. Como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. Al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta Bet-Sitá en dirección de Sererá hasta la frontera de Abel Mejolá, cerca de Tabat. Dando larga nuestra lectura de la palabra, pero es un pasaje precioso del cual aprenderemos juntos en esta mañana. Vamos a tener una palabra de oración, por favor, acompáñeme en esta mañana antes de continuar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, gracias por la bendición de poder estar aquí reunidos juntos, Señor, de manera
virtual, pero juntos, Señor Dios, en espíritu. Y también, Señor, oramos para que sea esta palabra de la cual hablaremos, de la cual compartiremos, hablándonos a cada uno de nosotros, Señor Dios. Padre, tú tienes un mensaje particular para cada uno que está escuchando, está participando de esta reunión. Oramos que seas tú guiándonos, Señor Dios, al compartir y también a los oyentes a poder recibir el mensaje tuyo. Gracias, Padre. A ti sea la gloria siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, estimados hermanos. ¿Cómo Dios usó a Gedeón? En primer lugar, en cuanto a los números. Números. ¿Son importantes los números? Por supuesto. Sin embargo, no dicen toda la verdad. También mienten. El clima de incertidumbre que aún se cierne sobre las elecciones de Estados Unidos son un ejemplo de esto, ¿no le parece? Una cosa acerca de los números es que en sí no indican mucho. Las estadísticas pueden dar la impresión que todo marcha bien, cuando en realidad todo está de caída en las áreas más importantes. El Señor dio a Gedeón una lección sobre la cuestión de los números. Los números no son la medida final, pues no siempre cuanto más es mejor. Dice el libro de Jueces, capítulo 7, versículo 2, el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Los números, hermanos, grandes nos hacen pensar que nosotros lo hicimos. El versículo 3 dice, anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Así que se volvieron 22,000 hombres y se quedaron 10,000. ¿Qué le parece? A veces las personas simplemente no son capaces de hacer la tarea. Eso no quiere decir necesariamente que están pecando. Nadie apedreó a los 22,000 soldados que se marcharon. 32,000 soldados menos los 22,000 dejaron a Gedeón con solo 10,000 hombres. El versículo 4 dice, pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía hay demasiada gente, hazlos bajar al agua y allí los seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá. Pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. Un número reducido aún puede ser todavía demasiado. Fue Dios quien los seleccionó, no Gedeón. 10,000 menos 9,700 nos da como resultado 300. El versículo 7 dice, el Señor le dijo a Gedeón, con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto que se vaya a su casa. Hermanos, Dios escogió a 300 hombres y luego dijo, con ellos yo los salvaré. Ahora veamos cómo Dios usó a Gedeón en cuanto a los métodos. ¿Alguna vez ha oído a alguien decir, nunca lo hemos hecho así? ¿Será un fracaso? Pero por supuesto, si no lo han hecho así, no saben si saldrá bien o no. ¿Es eso correcto? Dice la Biblia, entonces Gedeón mandó a los demás israelitas a sus carpas, pero retuvo a los 300, los cuales se hicieron cargo de las provisiones y de las trompetas de los otros. El campamento de Madián estaba situado en el valle más abajo del de Gedeón. Hermanos, 300 hombres
con muchas provisiones y trompetas, antorchas, cántaros, trompetas, no para cada uno de los 32.000 hombres, ni tampoco para los 10.000. No todos ellos hubieran tenido un cántaro, una antorcha y una trompeta, pero había para cada uno de los 300. En un momento repasaremos la serie de eventos cruciales de los versículos 9 al 15. Pero dice el versículo 17 y 18, mírenme, les dijo, sigan mi ejemplo. Cuando llegue a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que van a hacer, que me vean hacer. Cuando yo y todos los que están conmigo toquemos nuestras trompetas, ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento y digan, por el Señor y por Gedeón. ¿Qué les parece este plan de batalla, hermanos? Una guerra poco usual, ¿no les parece? No dejamos de observar que a pesar del número pequeño para la campaña, el plan fue meticuloso realmente. No deambularon al entrar en la batalla esperando vagamente que sucediera algo bueno. No, Dios les dio el plan y Gedeón lo siguió al pie de la letra. Recuerde esto, hermano. Dice el versículo 19 al 21. Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia, cuando estaba por comenzar el relevo de medianoche. Tocaron las trompetas y estrellaron contra el suelo los cántaros que llevaban en sus manos. Las 3 compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. Tomaron las antorchas en la mano izquierda y sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron, desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón. Como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. Fíjense, hermanos y amigos que nos acompañan en esta mañana, esta fue una campaña militar de sorpresa y también de turbación, dirigida por Dios, que no incluía ni una sola espada. Dice el verso 22, al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. El ejército huyó a Sabet-Sitá en dirección a Seserá hasta la frontera de Abel-Meholá, cerca de Tabat. ¿Por qué fue exitosa? Porque el Señor hizo que los hombres de todo el campamento, los enemigos, se atacaran entre sí con sus espadas. Fue exitoso porque Dios hizo que funcionara. Hermanos, los planes de Dios son los que siempre resultan. Fue verdad en aquel tiempo y sigue siendo verdad hoy. Debemos sintonizarnos con el Señor, comprender su plan y seguirlo fiel y minuciosamente. El proceso siempre comienza con nuestro acercamiento a Dios. Él no comparte su plan con los que no tienen tiempo para Él. Lo comparte con los que se someten a Él y lo aman y lo buscan con todo su ser. Y por último, hermanos, en cuanto a nosotros, algunos de nosotros vemos la batalla y estamos demasiado temerosos para acercarnos. El plan no está claro en nuestra mente, o puede ser que es bastante claro, pero no tenemos el valor para llevarlo a cabo. Algunos de nosotros nos encontramos estancados después del versículo 8, en donde Gedeón mandó a los demás israelitas
a sus carpas. Y parece que no somos capaces de proseguir hasta el versículo 16, en donde Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 compañías y distribuyó entre todos ellos trompetas y cántaros vacíos. Observamos alrededor nuestro todas las antorchas, cántaros y trompetas y decimos: ojalá pudiéramos cambiar alguna de estas cosas por unas cuantas personas más. Así sí ganaríamos. Hermanos, en los versículos 9 al 15, Gedeón, dirigido por Dios, bajó al campamento de los madianitas para escuchar lo que ellos hablaban. Gedeón y su criado Furá descubrieron que había un lugar con un miedo aún mayor al que ellos tenían. Y ese lugar era el campamento del enemigo. Algunos de nosotros nunca oímos esto y por eso quedamos tan asustados que no podemos hacer progresos de nuestra carrera de la fe. ¿Por qué no oímos lo que oyeron Gedeón y Furá? A veces tiene mucho que ver con lo que estamos escuchando o con lo que esperamos oír. Escuchamos de crisis económica en nuestro país y en el mundo entero, de hurtos, estafas, de crisis sanitaria, de corrupción en nuestros gobernantes. Hermanos, vale la pena observar que Dios no instruyó a Gedeón a dar un paseo por el campamento del enemigo para exponerse abiertamente a todos los lugares de interés, a los valores y filosofías, a los estilos de vida y costumbres del enemigo. No. No debería llamar tu atención que algunos de nosotros vivamos llenos de miedo. Necesitas permitir que Dios te lleve en un pequeño viaje y descender al campamento, porque Dios lo ha entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, oirás lo que hablan y entonces tus manos se esforzarán. Cuando Gedeón regresó de esta visita al campamento del enemigo ordenado por Dios, el plan para la batalla estaba claro y Gedeón estaba listo para luchar. Permítenos ir concluyendo en esta mañana. El salmista escribió en el Salmo 121, versículo 5, el Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora. Hermanos, todos los cristianos enfrentamos problemas, pero cuando tenemos a Dios a nuestro lado, el mal verdadero no logra alcanzarnos. El salmista compara a Dios con una sombra que nos protege de la fuerza del sol. Hermanos y amigos, cuando Dios está a nuestro lado, Él nos cubre y nos protege de los peores ataques. ¿Amas a Jesús? ¿Amas a Jesús? Si amamos a Jesús, no necesitamos tener miedo. En Él tenemos nuestra seguridad. Dios nunca cambia y no nos abandonará jamás, ni siquiera en las situaciones más difíciles. Eso no quiere decir, hermanos, que no vayamos a sufrir, sino que aún en medio de todo lo que enfrentemos, Jesús guardará nuestra alma. Unidos de la mano con Jesús, no nos podrán destruir. Dios es y será en todo tiempo nuestra sombra protectora y nuestra seguridad. Te pregunto nuevamente,
¿Amas a Jesús? No tengas miedo. Confía tu vida plenamente en las manos de Dios, porque Él cuida de ti. Quisiera terminar recitando el Salmo 27, los primeros 6 textos. Y te voy a pedir que tú que estás en casa, si amas a Jesús y has puesto tu vida en sus manos, recites conmigo esta porción de la palabra de Dios. Lee conmigo y pon en tu corazón esas palabras. Dice el salmista: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temerle? El Señor es la fortaleza de mi vida, así que no le temo a nadie. Aunque los perversos me ataquen y traten de destruirme, aunque mis enemigos me ataquen, serán ellos los que tropiecen y caigan. No tendré miedo, aunque todo un ejército me rodee. Confiaré en Dios, aunque me declaren la guerra. Solo una cosa le pido al Señor. Esto es lo que más quiero: habitar en la casa del Señor por el resto de mi vida. Así podré disfrutar del placer de estar junto al Señor y visitarlo en su templo. Cuando esté en peligro, Él me protegerá en su casa. Él me esconderá bajo su techo. Me llevará a un lugar seguro. El Señor me ayudará a derrotar a los enemigos que me rodean. Así, con alegría, podré ofrecerle sacrificios en su templo y cantar en su honor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temerle? El Señor es la fortaleza de mi vida, así que no le temo a nadie. Confiemos en el Señor, hermanos. Él es nuestra luz y nuestra salvación. No temamos. Él es la fortaleza de nuestra vida. No temamos a nadie más. Que el Señor continúe bendiciéndole. El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. Oh, 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 oh. El Señor es mi roca y mi torre fuerte, porque habré de temer. El Señor es mi roca y mi torre fuerte, porque habré de temer. Oh, 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 oh. El Señor es mi ayuda en el día de
El próximo domingo, continuando con nuestra serie Viajando a través del Antiguo Testamento, desarrollaremos el tema Ruth, la gracia de Dios sobre mí. Que el Señor les bendiga. Amén, estimados hermanos, gloria al nombre del Señor. Esta última oración que hicimos al terminar el mensaje nos hacía recordar de esa linda canción basada en este salmo: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Usted puede decirlo en casa, toda esta semana que comienza. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Hermano y hermana, le animo a que sigamos poniendo nuestra confianza en Dios. Él es nuestra luz, Él es nuestra salvación, Él es la fortaleza de nuestra vida. Que el Señor continúe bendiciéndole esta semana. Que Dios le bendiga.